buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Javier Andrade, director de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil y académico asociado del instituto. Javier, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días también, Martín. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, Javier. En el programa de hoy estaremos analizando el Índice de Calidad Institucional 2021, que será publicado el día de mañana, miércoles 19 de mayo, por Relial. Para hablar sobre este índice nos acompaña justamente su autor, el doctor Martín Krause. Martín Krause es doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata, es profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, es también profesor visitante de la Universidad Francisco de Marroquín, parte del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina y académico adjunto del Cato Institute. Doctor Krause, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, saludos a ustedes, Danilo, gracias, Javier, lo mismo, un placer. Igual, gracias por acompañarnos. Buenos días, por acá. También se está conectando con nosotros Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Buenos días, Claudia. Un gusto saludarles y encantada de este invitado estelar que tenemos el día de hoy. Gracias, Claudia. Bien, doctor Krause, quisiera consultarle si pudiera, en primer lugar, contarle a nuestra audiencia qué entendemos al hablar de calidad institucional. Bueno, la economía desde su origen, digamos, prestó atención a el papel que cumplen las instituciones en el progreso de los países. Pero cuando hablamos de instituciones, a veces solemos usar la palabra para lo que en realidad son organizaciones. Se le dice una institución a una universidad o a la Corte Suprema, y esas son más bien organizaciones, es decir, son un conjunto de personas reunidas en pos de un fin en común. Las instituciones en realidad son reglas de juego. Y lo que la economía, luego de haber en cierta forma abandonado ese tema, ha vuelto a tomar con mucho brío, digamos, desde hace unas décadas, es señalar la importancia que tienen esas reglas de juego, que pueden ser tanto formales o informales, para el progreso de los países, tanto sea reglas de juego en el ámbito, digamos, de la política como en el ámbito del mercado. Entendiendo que tenemos todos nosotros en nuestros países, hay dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades, ya sea a través del mercado o a través de la política y el Estado. Así que lo que tratamos de evaluar es esa calidad, entendiendo que a mayor calidad de esas instituciones, mayor oportunidades tendrán los habitantes de esos países para progresar. Bien, la publicación de este año está muy relacionada con el tema de la pandemia. De hecho, en el título se hace mención a esta, y por eso quisiera consultarle si existe alguna relación entre calidad institucional y cómo los países afrontaron la pandemia, tanto la afectación que pudo haber, así como la posible recuperación que se viene. Sí, así es, en muchos aspectos. En principio, la pandemia impactó negativamente en la calidad institucional, porque en todos los países se impusieron todo tipo de restricciones a las libertades individuales, ya sea libertades de traslado, libertades para salir de su casa, para trabajar, para producir. Hubo todo tipo de restricciones, y en el caso de los países latinoamericanos, estas restricciones no necesariamente trajeron por ello mejores resultados sanitarios. Y además impusieron un elevado costo económico a nuestras poblaciones. Por otro lado, se ve que los países de mejor calidad institucional
han caído menos en su economía durante el año 2020 y se van a recuperar más rápido, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Y por último, en relación a la calidad institucional y la pandemia, así como dato, está claro, porque eso se ve a simple vista leyendo las noticias en los diarios, que los países de mejor calidad institucional van a acceder más rápido y van a poder cubrir a su población con la vacunación mucho antes y bastante antes que los que tienen calidad institucional más débil, ¿no? Bien, Javier, algo que agregar sobre esto que hemos venido conversando, sobre el índice de calidad institucional. Sí, claro, Danilo. Bueno, en el aspecto de lo que viene siendo el índice, ¿no? Que como lo decías anteriormente, Martín es autor y cuenta con el apoyo de toda la red liberal de América Latina, indudablemente es un punto de partida o una línea base a tomar en cuenta siempre justamente en hacer políticas públicas. Y eso es lo que más carecen nuestros gobiernos por lo general, sobre todo los de esta parte de la región o de Latinoamérica. Y ya mencionaban el tema de la pandemia, se tomaron muchas decisiones a ciegas y se siguen tomando. Aquí en Ecuador estamos terminando casi un nuevo mes de estado de excepción en las que ha habido confinamiento, toque de queda todo el fin de semana, restricción vehicular desde la noche hasta la madrugada del día siguiente, todos los días, pero se siguen tomando esas decisiones a ciegas. Inclusive, la otra vez veía alguna autoridad municipal que decía, ahora sí vamos a evaluar qué tan efectivas son estas restricciones o qué tanto no lo terminan siendo, porque igual sigue el número de fallecidos o sigue el número de contagios, y no todo es medible, no todo es medible. En el caso de Ecuador, el número de contagios oficiales, digámoslo así, que se anuncian, está bastante subvalorado. ¿Y por qué iba la parte de no tomar o no ejecutar políticas públicas a ciegas? Es porque justamente el índice nos da toda una batería de indicadores sobre los cuales hay que trabajar y no hay que darle la espalda para justamente mejorar ese entorno tan necesario para crear inversión, para que haya mayor capacidad empresarial, mayor capacidad de respuesta y al fin de cuentas para ser más desarrollado. Siempre se cuestiona mucho y de eso nos podrá comentar, lógicamente, Martín con mucha más de su experiencia, el tema de la correlación entre calidad institucional y desarrollo, ¿no? Hay correlación, algunos opinan que no necesariamente la causalidad puede estar en los dos sentidos. En todo caso, yo sí creería que cualquier tipo de hacedor de política a nivel local, a nivel provincial, a nivel de país, debería fijarse mucho en cómo esto va evolucionando para que potencie justamente las reformas estructurales que necesitan nuestros países en indicadores de este tipo. Y no se sigan tomando decisiones así que al final de cuentas ni terminan solucionando nada a ciencia cierta, y es más, terminan en muchos casos empeorando las cosas y no generando soluciones sostenibles ya en el mediano y largo plazo. Efectivamente. Doctor Krause, ahora considerando esto que nos dice Javier de que el índice de calidad institucional nos puede servir como base para hacer políticas públicas, ¿qué podemos aprender los países de América Latina respecto a los países que están mejor ubicados en este índice? En general, ¿qué podríamos o en qué aspectos se podrían mejorar? ¿A qué habría que apuntar para escalar posiciones en el índice y a final de cuentas, mejorar la calidad institucional de nuestras naciones? Sí, mira, yo creo que hay mucho estudiado y escrito al respecto. Acá no hay que inventar la rueda nuevamente. Simplemente se puede aprender de aquellos países que tienen mejor calidad institucional. Pero diría que básicamente acá hay algo que es común a los países latinoamericanos, aunque debo decir que hay mucha diversidad en términos de calidad institucional en los países latinoamericanos, ¿no? Pero que un tema central son los límites al poder, ¿no? Que si uno pudiera llamar a la calidad institucional de otra forma, podríamos decirle son límites al poder.
Y son esas cuestiones básicas como la división de poderes, el respeto de esa división, la independencia de la justicia, el funcionamiento correcto de la justicia, el combate a la corrupción, el papel de la prensa como control, y después la protección de la propiedad, la libertad para hacer contratos y para poder comerciar y establecer precios, tener una moneda sana. En fin, esos son elementos centrales de la calidad institucional, y uno puede ver que aquellos países que ocupan las primeras posiciones del índice no quiere decir que tengan, digamos, una calificación de 10. Sino quiere decir que están mejor que los demás. Es decir, el índice no busca medir la calidad institucional, simplemente dice, miren, acá hay algunos que están mejor y otros que están claramente peor en términos relativos, pero no, tampoco puedo decir que los que están primero sean perfectos, ¿no? Pero está claro que están mejor en relación a los que están al final. Bien, Javier, ahora quisiera comentar un poco sobre el caso ecuatoriano. Ecuador en el índice de calidad institucional en el 2018 se ubicaba en la posición 142 y ahora se encuentra en la posición 129, es decir, hemos escalado algunas posiciones. En este sentido, podríamos reconocer como uno de los méritos del presidente saliente, Lenín Moreno, el haber mejorado la calidad de las instituciones del país. Bueno, particularmente, aunque el tema posicional llama la atención, yo creo que a veces es mejor ver la calificación, ¿no? Porque a veces uno puede subir de posición porque otros están empeorando y no necesariamente porque estamos mejorando nosotros. Y al final de cuentas, y en eso me corregirá Martín, tomemos esto como una nota de semestre de cualquier universidad, ¿no? Por lo general, uno pasa de semestre o aprueba una materia cuando tiene 6 sobre 10, 7 sobre 10 en otras universidades, o también las que califican sobre 100, ¿no? Tenemos 60 sobre 100 o 70 sobre 100. Ecuador bordea naturalmente y en promedio en los últimos 15 años, está siempre bordeando el 34, 35, en este último informe 36 sobre 100. Entonces, por donde quiera que se lo mire, eso es recontra que quedado de años en términos de calidad institucional. Y lógicamente las mejoras son muy pocas, son muy lentas, porque los temas estructurales, más allá de que hoy en día hay mucha propaganda y el presidente recorriendo otros países diciendo que lo que hizo es extraordinario, y en eso habrá muchos criterios y cada uno tendrá justamente su juicio de valor acerca de aquello. Yo diría que el mejoramiento es muy tenue, es prácticamente nada. Y si algo a lo mejor en la parte de independencia de poderes, si es que se puede hablar que en Ecuador existe eso, yo tengo mis serias dudas. En la parte de calidad de mercado, seguimos bastante rezagados. O sea, ahí diría que se ha mejorado nada, inclusive en otras cosas seguimos empeorando, ya cuando uno empieza a ver de forma disminuzada cada uno de estos índices. Y claro que la calidad debe mejorar también en términos políticos y económicos, pero siendo las brechas más grandes los temas de calidad económica, son los temas que se debe trabajar con suma urgencia, con total urgencia. Y dentro de aquello, el tema de libertad económica propiamente, y hace un momento hacía referencia, Martín, del tema de los límites al poder. En un país como Ecuador, el Estado, el gobierno, el poder tiene injerencia prácticamente en todas las actividades económicas, desde las más grandes a las más minúsculas y en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Y eso lo que ha causado es mucho más problemas que soluciones. Es muy engorroso todo ese ambiente de negocios que el país respira, ¿no? Y esa es la parte económica. Por ahí va el tema del doing business, va el tema de competitividad global. Entonces, por ahí las mejoras, ¿no? Entonces a tu pregunta inicial, Danilo, yo creería que en términos de calificación realmente seguimos muy estancados. De aproximadamente 30 países que tiene América Latina y el Caribe, nosotros estamos en las últimas 5 o 6 posiciones. O sea, es muy serio el asunto y yo creo que con la oportunidad de un nuevo próximo gobierno debe justamente aprovecharse todo aquello que implique
hacer reformas estructurales, de fondo realmente, que mejoren estos indicadores y que mejoren nuestra calificación y que finalmente podamos aprobar el año, porque repito, estamos sumamente quedados en la nota como tal. Bien, gracias Javier. Claudia, ¿algo que agregar? Sí, me gustaría conocer la impresión del doctor Krause sobre justamente qué mejorar, o sea, la impresión en el sentido de lo que en los resultados del informe, que más o menos vemos en el caso de Ecuador se ha mantenido una cierta mejoría, pero digamos, sin embargo, hay mucho por hacer. Entonces, de cara a ello, ¿qué aspectos fundamentales de este índice de calidad en lo que refiere al mercado sugiere o propone o recomienda a nuestra nación, a nuestro país? Bien, bueno, la verdad es que en ese sentido no me siento con la capacidad de recomendar a ustedes que conocen la situación de Ecuador, obviamente muchísimo mejor de lo que la puedo conocer yo. Así que es poco lo que pueda decir en forma precisa. Lo que sí puedo decir respecto del indicador es que este es un índice que está formado o se descompone en dos subíndices. Un índice de calidad de las instituciones políticas y otro de calidad de las instituciones de mercado. En este sentido, Ecuador está relativamente mejor en las instituciones políticas que en las instituciones de mercado. Como señalaba Javier, si la posición general de Ecuador es que está en un punto en el cual el 36% de los países están abajo, pero el 64% de los países están por encima, ahí en el caso de las instituciones de mercado ese porcentaje cae a 0,28, mientras que en el de las instituciones políticas está en 0,43. Quiere decir que acá hay un foco, digamos, primero para prestarle atención acerca de todo tipo de, supongo, restricciones, impuestos, regulaciones, que están, problemas con la propiedad, problemas con los contratos que están seguramente influyendo en este indicador. No sería el caso, fíjense ustedes, a diferencia, por ejemplo, de la Argentina, de un elemento clave que es el de la moneda, porque ustedes tienen una moneda que se ha probado sana, la decisión que se tomara años atrás, pero sí se ve que en todo lo demás, en las posibilidades del libre comercio, en la protección de las inversiones, etcétera, ahí hay mucho para hacer. De los indicadores que tomamos están todos en el ámbito del mercado, están todos más o menos en una posición similar, salvo con una calificación bastante baja en el índice de libertad económica que hace la Heritage Foundation. Ahí aparece particularmente castigado. Y después, en el caso de las instituciones políticas, allí donde aparece el punto más débil, que claro, también tiene su impacto después en la economía, por supuesto, es en el respeto al derecho, el rule of law, la independencia y el funcionamiento de la justicia. Ahí es donde aparece la calificación más débil. Así que, digamos, esto sería un primer indicador de dónde hay que ir a buscar, digamos, cuáles son los problemas existentes. Sí, efectivamente, como ya se ha mencionado, si comparamos estos dos subíndices, el político y económico, vemos que Ecuador está un poco mejor en el político y además los avances que ha tenido en los últimos años ha sido en este componente, el índice político. Por eso nos deja una lección, yo creo, de que debemos apuntar a mejorar las instituciones económicas. Y si vamos ya luego a los índices que se utilizan o indicadores internacionales que se utilizan para generar este índice de calidad institucional, como ya se ha mencionado, los índices de libertad económica o el Doing Business, creo que son herramientas que nos permiten identificar claramente a dónde apuntar. En este sentido, ya lo hemos comentado en otros programas, Ecuador tiene en índice de libertad económica calificaciones deficientes, sobre todo en apertura comercial
y también en lo que se refiere a la regulación laboral. Entonces, Javier, quisiera preguntarte ahora que estamos comenzando un nuevo gobierno, ¿cómo ves la posibilidad de mejorar en estos dos aspectos en particular que he mencionado, en cuanto a apertura comercial y la regulación laboral? Sí, esa es una de las patas más cojas de la mesa, justamente, los aspectos laborales. Ecuador tiene el récord de tener dentro de la región los costos de despido más altos. Aquí en Ecuador es muy alto generar un despido, es impagable muchas veces para las empresas y esa es una rigidez laboral que aunque es muy beneficiosa para aquellos que están trabajando, y aquí en Ecuador es cerca más o menos del 35% de las personas, de cada 100 trabajadores, 35 tienen lo que se denomina un empleo adecuado, trabaja 40 horas a la semana, gana él o más del salario básico. Eso para aquellos que lo tienen resulta relativamente beneficioso, pero en cambio deja fuera del mercado laboral a la gran mayoría, al 65% de aquellos que buscan justamente una estabilidad laboral. Eso es un tema en lo que hay que trabajar. Y también otro, el tema de la libertad de contratación, de que los contratos laborales se adecúen a la realidad de cada sector, de cada empresa, inclusive dependiendo de su tamaño, ¿no? La parte laboral debe ser siempre una relación o un acuerdo entre trabajador y empresario o productor. Pero se ha convertido lamentablemente en un aspecto político ya y muy arraigado en nuestro país. Y también el tema del salario, que vaya mucho más atado a la productividad, que no sea un precio político más en el que discrecionalmente el gobernante de turno lo fija a su manera, ¿no? O sea, eso es ya como que tres mucho más micros dentro de todo ese ámbito que implica las riquezas laborales. Y desde luego en la parte comercial, la tendencia mundial es abrir mercados, abrir fronteras, a bajar aranceles. Pero sin embargo, hay todavía un gran desafío a nivel tanto de la OMC, el tema del comercio mundial y también en tema ya regional y del país, como son las barreras no arancelarias. Lamentablemente, las barreras no arancelarias son los nuevos obstáculos al comercio. Y al menos en los 14 años anteriores, aunque algo se depuró en los últimos dos, toda la reglamentación técnica que tiene que ver con importaciones sirvió justamente como una herramienta de proteccionismo, más como una herramienta de tener mejores productos en el país. Entonces, en ese aspecto puntual, por ejemplo, nosotros estamos en prácticamente los últimos lugares en el índice de competitividad global, que es parte del índice de calidad institucional. Ese parámetro es muy bajo para el país. Y nos falta también ir reduciendo aranceles ya o tarifas al comercio directamente, tanto a materias primas, a bienes de capital y por supuesto también a bienes de consumo. Aunque siempre es un tema eterno el debate entre libre comercio y proteccionismo, yo creería que la experiencia reciente y como está el mundo hoy en día, ya no estamos hablando que estamos en la época de la cortina de hierro, Guerra Fría, tampoco estamos en la época ya posterior a esa caída de la cortina de hierro. En este mundo totalmente globalizado, cuando hablamos de industria 4.0, cuando hablamos de todas esas herramientas que nos ofrece la evolución humana, la apertura comercial hoy en día no hay duda que es el camino. Y sobre todo para países relativamente pequeños en términos de consumidores y también y en términos de geografía como son el Ecuador. Entonces también hay la expectativa de que se vaya hacia una tendencia justamente de mejor apertura, ya sea de forma unilateral como también con acuerdos comerciales, ¿no? Aunque hay también, yo creería que también el ejemplo de ser, de tener varias cartas sobre la mesa, tanto acuerdos como hacer una apertura unilateral, también puede dar buenos resultados al país, ¿no? Y repito, para trabajar en estos temas que se han quedado tan rezagados en los últimos, no solo 15 años, diría yo 40 años que tenemos involucrados en la cultura del estatismo. Al final de cuentas, el problema del Ecuador y de muchos otros países es el estatismo. Creer que el Estado puede hacer todo por nosotros y solucionar todos los problemas habidos y por haber. Y más bien un poco de temor de lo que puede hacer el mercado, cuando el mercado ha demostrado hasta la saciedad que es un gran mecanismo de coordinación y es un gran mecanismo para la resolución de problemas en muchas instancias. Bien,
Doctor Krause, retomando esto último que dice Javier sobre cómo el mercado permite una coordinación, usted toca un punto en esta publicación y es que muchos han argumentado que la pandemia ha generado que la brecha de desigualdad aumente y a partir de esto se han propuesto un nuevo contrato social o lo que usted menciona que sería el gran reseteo. ¿Nos podría comentar un poco sobre este tema y su perspectiva respecto a estos comentarios? Sí, cómo no. Eso ha surgido a partir de, probablemente conozcan ustedes las reuniones que se realizan anualmente en el foro de Davos, donde se juntan allí los principales ejecutivos de las más grandes empresas y presidentes de todo el mundo. Y allí se ha planteado que el principal virus, digamos, era el virus de la desigualdad. Y la verdad es que eso efectivamente no es así. Casualmente, en estos meses han salido un par de trabajos del doctor Deaton, que es premio Nobel, Angus Deaton, es premio Nobel de Economía hace unos 4 o 5 años, y él precisamente obtuvo el premio Nobel de Economía por su dedicación al estudio de los problemas de la pobreza y la desigualdad social, y además es un experto en estadísticas, y él precisamente señala que eso no es así, que no está aumentando la desigualdad. A los países, además eso ya viene de antes de la pandemia, hay los países más pobres, si ustedes quieren, o algunos de los países más pobres, están creciendo a niveles más acelerados, más rápidos que los países ricos, y eso inevitablemente entonces lo que hace es reducir las diferencias. Es decir, para que cualquiera lo entienda, si vos tenés un país como China, con 1.200 millones de personas, que está creciendo al 6, 7, 8% anual, en comparación, no sé, con Estados Unidos, que crece al 1 o al 2%, quiere decir que la brecha se está reduciendo, no se está ampliando. Y lo mismo ha ocurrido ahora durante la pandemia. Así que esto de que las brechas, la desigualdad cada vez es más importante y más grande, eso efectivamente no es así. Estamos viviendo un momento en el cual en el mundo, digamos, los países más pobres crecen más rápido que los países más ricos. El estudio en el que él ha trabajado, el Índice de Calidad Institucional 2021, y que será publicado el día de mañana, miércoles 19 de mayo, por la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Ahora, doctor Krause, si le parece, conversar un poco sobre la calificación obtenida por su país, Argentina. Argentina, según se muestra en el estudio, cayó frente a 2020, pasó del puesto 106 al 112, y no solo eso, sino que desde 1996, solo detrás de Bolivia y Venezuela, es el país de la región que más ha caído en el ranking. Entonces quisiera consultarle por qué considera usted que se llegó a esta situación. Bueno, sí, claramente la Argentina es un país que ha sufrido un claro deterioro. En el mismo sentido que Ecuador, aunque a niveles, bueno, sí, más o menos a veces un poco parecidos también, Argentina tiene mejor calidad o relativa mejor calidad institucional en sus instituciones políticas, es decir, aquí, bueno, la democracia funciona relativamente, entre comillas, digamos, bien, hay elecciones, hay partidos políticos, se presentan candidatos, hay libertad de prensa, aunque hubiera en el pasado intentos de manipularla claramente, pero digamos que ahí tiene una relativa mejor posición. Y tiene una muy mala posición en el ámbito de las libertades económicas, donde hay una economía que por un lado tiene una fuerte carga impositiva, con una carga de impuestos más alta todavía que los países más desarrollados. Por otro lado, y ahí viene la diferencia, una clara diferencia con Ecuador. No tiene una moneda sana, prácticamente no tiene una moneda, muestra niveles de inflación en los cuales, por ejemplo,
acaba de darse a conocer la inflación durante el mes de abril y el porcentaje es mayor que muchos de sus países tienen como inflación anual. Es decir, la Argentina muestra una inflación de 4,1% mensual. Eso es más de lo que varios países latinoamericanos tienen anualmente, lo cual muestra que acá hay un punto débil tremendamente importante y que está vinculado con la debilidad fiscal, es decir, un país que está en constante déficit fiscal, que ya sea tiene crisis por endeudamiento, porque se endeuda y hasta el punto en el cual ya no le prestan más, o tiene crisis por emisión monetaria y por lo tanto luego inflación. Así que esas son las principales debilidades que tiene este país, con un gasto público que no puede solventar y por lo tanto que lo lleva a caer en sus posiciones y en su calidad institucional, porque no tiene las instituciones que puedan controlar eso, ¿no? Entonces el populismo avanza y hace y gasta y lleva eventualmente a una futura crisis como ha estado pasando en los últimos años. Claudia. Sí, interesante apreciación. Igual vemos en el informe el índice de calidad institucional 2021, el avance que hemos obtenido, que en el caso de los países que han logrado mejorías dentro de nuestra región, destacan República Dominicana en más 26, Colombia más 18, Paraguay más 17, Perú y Costa Rica en más 15 puntos, ¿no? Sin embargo, justamente si nos detenemos en esto de países como que vecinos de Ecuador, como Perú y Colombia, doctor, ¿qué interpretación dar a esta mejoría y sin embargo mejoría en las instituciones, tanto de mercado como políticas, pero sin embargo estamos viendo cómo atraviesan unas crisis de gobernabilidad actualmente importantes? Perú se avecina unas elecciones que realmente el populismo pues no puede escapar a ese destino pareciera, y Colombia, bueno, amén, esperemos que en los próximos días se calme la situación allí. Su impresión. Sí, te diría que no es, no es tampoco la primera vez que ha pasado, porque el año anterior ocurrió lo mismo en Chile, ¿se acuerdan? Y Chile es un país que está, de hecho es el país de mejor calidad institucional dentro de los países latinoamericanos. Yo tiendo a pensar que se debe a un problema de frustración respecto a las expectativas que tenga la gente. Es decir, no es tanto el nivel de vida que pueda alcanzar o incluso esa calidad, sino qué es lo que la gente espera y si lo está recibiendo. Y parece que en ese caso, en el caso chileno, efectivamente, la gente entendía que no, que pese a que sus políticos decían que el país estaba ya por ser miembro de la OCDE y pasar a ser como uno de los países desarrollados, la gente no sentía que eso efectivamente fuera así. Y esa frustración entonces genera una situación en la cual una chispa, digamos, genera de pronto un incendio. Y en el caso de Colombia, sobre todo, bueno, la verdad es que ahí lo que ha habido es una primera reacción, entiendo, de la gente diciéndole a los gobernantes, no, miren, esto de más impuestos para más gasto, esto no es el camino, no queremos esto. Hemos pasado un año de sufrimiento económico con todas las restricciones que hubo en la pandemia y ahora a ustedes lo que se les ocurre es aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, etcétera, no va. Y entonces, aunque después, debo decirte, después ese movimiento de pronto aparece como dirigido por grupos de izquierda, digamos, pero lo cierto es que al comienzo al menos hay una reacción de la población que dice no, que se enfrenta al gobierno diciendo, mire, más impuestos no, después de que hemos estado sufriendo esto, vayan por otro lado, vayan, no sé, deberían ir por reducir el gasto, pero digamos, no cargarnos todo esto a nosotros más de lo que ya tuvimos, ¿no? Sí, justamente en el programa anterior teníamos a un invitado que nos relataba el caso colombiano y mencionaba esto que usted dice, que
bueno, si bien la protesta inicial era legítima, estaba enfocada en esta reforma tributaria que el gobierno había propuesto, también se identificaban grupos de izquierda que buscaban, más allá de eso, desestabilizar. Y eso también, al menos en el caso de Ecuador, lo pudimos ver en octubre del 2019. Y bueno, también se ha comentado el caso chileno. Entonces, no sé si considera usted que hay una especie de tendencia regional de aprovechar esta frustración de los individuos que usted ha mencionado para que grupos, o sea, traten de imponer su agenda y a fin de cuentas esto pueda terminar afectando a las instituciones tanto políticas como económicas. No sé qué opina. Bueno, sí, claramente siempre hay grupos, eso ocurrió y fue muy visible en Chile, ¿no es cierto? Que están a la búsqueda de cualquier descontento para generar algún tipo de alboroto, digamos. Pero es verdad, eso va a estar. La gran pregunta, por supuesto, es eh, cómo es que eso pasa de ser un pequeño grupo de gente que hace alboroto a grandes cantidades de personas que de pronto salen a la calle a protestar. En Chile, si quiere, yo creo que al revés de lo que fue Colombia, porque en Chile fue primero algunos grupos y luego adquirió carácter masivo, mientras que me parece que en Colombia es al revés. Primero salió la gente a protestar y luego algunos grupos se montaron sobre eso, digamos, para tratar de llevarlo en su dirección. Sí, luce coherente lo que plantea. Yendo un poco entonces más a lo global, eh, ¿cómo explicar fenómenos de esta naturaleza de eh, cómo afrontaron la crisis de pandemia durante este periodo instituciones públicas en países como, por decirle, España, y dentro de España esa diferenciación entre, bueno, lo que es gobierno central y el fenómeno que hemos visto en Madrid, o otros países que han tenido como un mejor desempeño, Alemania, los países nórdicos, eh, que sabemos tienen una muy buena representación institucional o fortalecida institución, pero sin embargo pareciera haber como que este paso de factura de la ciudadanía al dirigente bueno, por haber estado en restricción tanto tiempo de confinamiento, es inevitable. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista del índice de calidad institucional con los desempeños que se obtuvieron en el caso de Europa, por ejemplo? Sí, yo creo que por ahora no estoy haciendo un juicio definitivo sobre eso, porque son tantas las variables que están en juego, que creo que todavía es muy difícil dilucidar, digamos, un resultado allí. ¿Con esto qué quiero decir? Acá hay muchos factores que tienen que ver, que han impactado. Si un país tiene, por ejemplo, está más aislado que otro, como por ejemplo es una isla como Nueva Zelanda, o si un país tiene población más joven o población mayor, por ejemplo los países africanos tienen poblaciones más jóvenes, si un país tiene mejor o peor sistema de salud, si un país ha hecho más o menos testeos, es decir, son tantos los factores a tener en cuenta que todavía no queda un panorama claro. Lo que sí me parece claro es en cuanto a la recuperación que están teniendo los países, ahí se ve que aquellos de mayor calidad institucional salen más rápido, digamos, de este pozo, y aquellos que no tenían buena calidad institucional, bueno, sufren más, porque al no tenerla, digamos, los encontraron en una condición más débil, digamos, y sobre eso cayó y se montó la pandemia. Hay otros países que tenían calidad institucional buena, pero también sufrieron, obviamente, porque tienen poblaciones de muy alta edad, porque recibieron primero la pandemia
no pudieron prepararse. Nosotros la recibimos después, en realidad, digamos, tuvimos tiempo para aprender de eso, y así todo, nuestros países que tienen menor calidad institucional no pudieron hacer frente en mejores condiciones a la llegada de la pandemia, ¿no? Bien, ahora algo que me pareció interesante del índice, y sobre todo al comparar lo que es el componente o el subíndice de calidad de las instituciones políticas con el componente de las instituciones de mercado. Vemos que hay países que, si bien les va muy bien en instituciones de mercado, como puede ser Singapur, que está en primer lugar, ya al analizar las instituciones políticas, su ubicación no es tan buena. Y eso mismo también podemos encontrar en países de la región como Colombia, por ejemplo. Entonces, no sé si usted considera que estas brechas entre las instituciones de mercado y las políticas pudieran terminar afectando una a otra. Por ejemplo, un país que no tenga instituciones políticas tan fuertes, eventualmente eso puede terminar incidiendo en las instituciones y en la libertad económica. Sí, claramente parece haber una relación en eso. Hay países que tienen altos niveles, por ejemplo, de calidad de libertad política, y no tanto económica, y al revés. Lo que mencionabas respecto de Singapur es un caso, es el país que tiene la mejor calificación en términos de libertades económicas y calidad de sus instituciones económicas, pero es un país que tiene sus restricciones políticas. Lo que parece claro es que cuando se liberan, digamos, las restricciones económicas, los países empiezan a desarrollarse y a crecer. Después, con el tiempo, la pregunta que queda pendiente es si eso lleva a una demanda de la gente a tener mejor calidad de las instituciones políticas. El típico caso de eso es China. China hizo muy interesantes reformas en sus instituciones económicas y empezó a crecer a los niveles que todos hemos visto en las últimas décadas. ¿Llevará a eso a que eventualmente los chinos digan, bueno, ahora que ya tengo casa, tengo comida, vestimenta, etcétera, ahora quiero aparte tener libertad, democracia? Bueno, eso ha ocurrido muchas veces. En el caso de China hay que ver también, porque también es un país que tiene su característica especial y tiene una cultura milenaria bastante autoritaria y dependiente de la autoridad por parte de la población china, ¿no? Ya sea del emperador o ahora del Partido Comunista. Es decir, no es una población que tenga una tradición de libertad individual que busca defender, pero uno creo que tiende a ver que cuando la gente mejora sus niveles de vida gracias a la mejor calidad de las instituciones de mercado, luego tiende a demandar una mayor calidad de vida en general, incluyendo cuestiones ambientales típicamente y políticas también. Claudia. Sí, bueno, refiriéndonos una vez más al informe, nos gustaría ahora un poco proyectarnos a futuro. Usted señala, o en la introducción, que la prueba de fuego no es lo que hemos vivido, sino lo que está por vivir. Y en ese sentido, ¿en qué medida pudiera, orientarse toda esta herramienta que representa el índice de calidad institucional para que quienes la tomen en cuenta en términos de su diseño de políticas públicas puedan proyectar un mejor futuro, ¿no? Lo que es mejorable dentro de un contexto que pareciera aún mantenerse el confinamiento o el apoyo, de una medicina muy lenta para confrontar la pandemia. Sí, yo creo que, como les decía al comentar inicialmente este foro de Davos, allí han planteado la necesidad de hacer un reseteo, así lo llaman, resetear, como cuando reseteamos la computadora, ¿no? Un reseteo del capitalismo. Y la verdad es que yo creo que, en todo caso, sí, lo que hay que hacer es
permitir y fortalecer aquellas instituciones del capitalismo que hacen que éste se resetee solo. Digamos, el capitalismo no necesita un reseteo, el capitalismo evoluciona y se adapta, y lo que hemos visto fue una adaptación terrible e increíble durante esta pandemia, ya sea porque cómo pasamos todos de golpe de trabajar a trabajar, a hacer home office, a trabajar en la casa, a cómo se transformó la educación, cómo ya no hablamos más, no sé en el caso de ustedes, pero no hablamos más de la escasez de alcohol en gel. En pocas semanas, digamos, el mercado se acomodó a eso, aumentó la producción, o los que producían otras cosas empezaron a producir. Es decir, ¿cuántos hay ahora trabajando desde sus casas? ¿Cuántos hay? Digamos, esa reacomodación se está produciendo. Se han batido récords en estos meses en algunos países en la creación de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque la gente está entonces con todo tipo de ideas para empezar a buscar resolver los problemas que nos enfrentamos en este momento. Así que eso está ocurriendo, ya se está reseteando ese capitalismo a las nuevas condiciones, y lo que hay que darle es garantizarle a las instituciones que permitan que ese desarrollo ocurra lo más eficiente y lo más rápido posible. Bien, doctor, estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero en este momento quisiera retomar lo que iniciamos en este segmento, que es sobre el caso de Argentina. Usted mencionaba que Argentina no tiene una moneda sana, y por el contrario, como también mencionó, Ecuador, esa es una de las instituciones más, que podría decirse más fuertes, y de hecho tener el dólar, esta institución que es el dólar, ha permitido de alguna manera mejorar en otros aspectos. Entonces, quisiera consultarle su perspectiva sobre la posibilidad de que Argentina pudiera llegar a dolarizarse. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bueno, por el momento, Argentina es un país con doble moneda, ¿no? Porque acá hay una semidolarización de facto. La gente que tiene capacidad de ahorro tiene sus ahorros en dólares, y muchos de esos aparte fuera del país. Muchas transacciones aquí se hacen en dólares, como las compras y ventas de viviendas u otros bienes. Pero la verdad es que después, desde el punto de vista de los consensos políticos que hay aquí, parece muy lejos de que eso pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque predomina todavía todo tipo de ideas populistas que entienden que eso es como entregar la soberanía, etcétera, mientras obviamente perjudican a los de menores recursos con una moneda que pierde valor mes a mes. Y bueno, la gente todavía no demanda que ese cambio ocurra, y mientras eso no suceda, no vamos a tener, a menos que obviamente esto nunca nadie sabe, puede desencadenar en una crisis monetaria muy profunda, y ahí que ocurra porque no hay otra salida, ¿no es cierto? Pero si no es así, no hay posibilidades por el momento. Bien, y ahora para cerrar quisiera ver si nos pudiera dar un mensaje tanto para los ecuatorianos en particular que están escuchando, así como para toda la región latinoamericana en general, sobre lo que deberíamos realizar, los cambios a realizar a la luz de los resultados de este último índice de calidad institucional. Bueno, en particular diría para los ecuatorianos. No tienen garantizado nada, digamos, pero lo cierto es que un cambio de gobierno abre una oportunidad para que se empiece a recorrer un camino de mejora institucional que luego ofrezca mejores resultados para sus habitantes. Esto no sucede en forma inmediata, porque el cambio institucional es siempre lento. Pero sí habrá que estar atento a cuáles son los pasos que empiezan a seguir, y si esos pasos van en el sentido de mejorar esa calidad institucional. Los resultados van a tardar, no son inmediatos, pero lo que parece claro es que se puede ir. Hay países que encontramos hoy, por ejemplo, un país como Letonia hace 30 años era parte de la Unión Soviética,
y hoy está entre los 20 mejores países en términos de calidad institucional. O sea que esos caminos se pueden recorrer, se puede aprender de esos países respecto a lo que hay que hacer. Y bueno, y después es seguir con constancia por ese camino para cosechar los resultados. Bien, bueno, antes de cerrar quisiera mencionarles a todas las personas que nos están escuchando que esta publicación sobre la que hemos estado conversando en el programa de hoy, el Índice de Calidad Institucional 2021, elaborado por el doctor Martín Krause, estará disponible desde el día de mañana en la página web de Relial, que es relial.org. Asimismo, podrán encontrar detalles sobre esta publicación en las redes del instituto y también en nuestra página web, que es www.ieep.org.es. Repito, www.ieep.org.es. Ahí podrán encontrar mayores detalles sobre este índice y también en particular cómo le fue a Ecuador. Y bueno, doctor Krause, le quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado en este programa. Ha sido un tema bastante interesante, una discusión bastante interesante. Igual, Claudia, gracias por estar junto a nosotros. Agradecerle también a Radio Morena por el espacio que nos ha brindado nuevamente en este martes y agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.